A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida hasta ahora a José Luis Gil Becerra, es director general de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Él es un experto en temas de inteligencia, orden interno y terrorismo. Forma parte del Grupo Especial de Inteligencia que capturó a toda la gavilla terrorista de Sendero Luminoso. José Luis, qué gusto saludarte. Como siempre es un gusto conversar contigo, muy amable. Buenas tardes, José. Muchas gracias por la entrevista. Encantado. Hace poco menos de 10 días conversábamos sobre el desborde del crimen organizado en nuestro país. Y si uno empieza a hacer un recuento de lo que está ocurriendo en los últimos días, ya es una situación de terror la que se está viviendo en el país. 75 muertes producto de sicariato en varios puntos del territorio nacional. Atentados selectivos, tal como tú lo explicabas el otro día, ya contra autoridades. Recientemente el alcalde de San Juan de Lurigancho, y hace muy poco, hace 3 días, contra el alcalde de Guzmango, que es un distrito que pertenece a la provincia de Contumasá, en Cajamarca, muy cercana a Trujillo. Hemos visto ayer cómo ya se infunda miedo a través de colocar artefactos explosivos en varios establecimientos en Lins. Lo mismo visto en el norte de Lima. Y hoy, atentado en menos de 4 días contra Minera Patás en La Libertad. Si tú haces una radiografía, tú eres muy meticuloso en ese tema, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué estamos llegando a este nivel ya de desborde? Bueno, lamentablemente ya lo hemos dicho, lo hemos advertido, que esta macrocriminalidad transnacional simplemente está avanzando en sus 3 objetivos, ¿no? Primer objetivo es conseguir el dinero de todo el sector económico informal, primero, luego semiformal, después formal y después irán a las grandes empresas. O sea, solamente estamos asistiendo al desarrollo de esta primera actividad, que es cómo conseguir el dinero. Lo segundo es que muchos de estos actos criminales, ¿no es cierto?, van por el segundo objetivo. El segundo objetivo, ¿cuál es? El control territorial. Por ejemplo, lo que está pasando en Patás, ¿no? Necesitan controlar el área, la zona, ¿no? Y por eso están haciendo todas estas actividades criminales. Igual cuando asesinan a diversos pequeños comerciantes, porque están tratando de dominar los diversos territorios, ¿no? Entonces, y el tercer objetivo, como ya también lo hemos mencionado, lamentablemente es el objetivo político, es decir, lograr torcerle el brazo a los políticos para que les faciliten a los criminales, para que faciliten que las economías criminales se desarrollen de acuerdo a sus designios que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo en Patás es simplemente una muestra, la muestra más clara de qué es lo que va a suceder en el futuro, no sabemos si es mediano o largo plazo, con otros emporios mineros a nivel nacional. Si los empresarios no lo quieren ver, si los empresarios mineros no quieren ver esto, entonces, lamentablemente, creo que van a ser las tragedias las que los hagan reaccionar, lamentablemente, mi querido José. Ahora, el aspecto central es que se va endureciendo la postura de estas bandas criminales. Incluso me olvidaba decirte que hoy hubo una incursión en la zona de Condorcanqui, en la zona que es limítrofe entre Perú y Ecuador. La banda criminal Los Choneros ha ingresado a territorio peruano para desalojar a otra banda, también de delincuentes conocidos como los trujillanos, ¿no? ¿Por qué? Porque el control de la minería ilegal en la zona. Dicho esto, mi pregunta siguiente es, si ya tenemos una radiografía, los expertos como tú señalan que el objetivo principal es el control territorial. ¿Por qué no que se aplica una estrategia que por lo menos mitigue, por lo menos logre controlar esta situación
de crimen organizado feroz que estamos viviendo en el país. Sí, bueno, solamente adicionar dos temas más, ¿no? ¿Cómo Ya no no? solamente es el control territorial terrestre, sino también el control marítimo. Vemos cómo están los piratas asaltando y asesinando a los pescadores peruanos en la zona de Piura y de Tumbes. No estamos tampoco tomando en consideración de las bandas criminales chinas que van a venir con el puerto de Chancay. Es decir, la cosa sigue creciendo y parece que no nos damos cuenta. Y yo creo que es el barullo político, que es el encono político en el que lamentablemente estamos inmersos, que no nos permite darnos cuenta de que estamos siendo devorados vivos, de pie, ¿no? Estamos siendo devorados por la criminalidad, pero estamos mirando el color político, no estamos pensando en una tregua política, no estamos pensando en una unidad nacional para la seguridad interna del país, que ya se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Entonces, esta irresponsabilidad proviene del Congreso, del gobierno, de la empresa privada, de los propios ciudadanos y de las organizaciones civiles. Todos somos responsables, mi querido José. Los que conocemos el problema lo estamos poniendo sobre la mesa, lo estamos planteando para que por lo menos comiencen a hacer foros, comiencen a hacer un ejercicio de tregua política, porque esto se le va a ir de las manos a esta presidenta o a cualquier otro. O a cualquier otro. Esto no se va a resolver de manera unilateral, con temas policiales, con marrocas, con patrulleros. Esto se va a resolver con una estrategia integral en la que tengan que ver decisiones políticas, jurídicas, organizacionales, ciudadanas, empresariales. Esto es mucho más grande que el terrorismo, mucho más criminal que el terrorismo de los años 90. Y ojo, son 10 amenazas, no solamente es una, son 10 amenazas diferentes que lamentablemente los peruanos estamos soportando por la falta de conciencia de la clase política, ¿no? Y de quienes deban tomar decisiones, ¿no? José Luis, sin el ánimo de generar pánico, ni mucho menos miedo, temor, ni ser alarmista, simplemente colocándonos en el terreno real, cómo están ocurriendo las cosas. Esta situación de endurecimiento de parte del crimen organizado, ¿va a seguir endureciéndose más, valga la redundancia? ¿Es parte de una estrategia que ellos están aplicando, viendo que pueden tomar control con mayor con facilidad, que tienen control en algunas zonas sin que haya una respuesta inmediata? Lamentablemente, José, lo venimos diciendo hace buen tiempo, que esto es el comienzo, es la punta del iceberg, es el inicio. Recién están comenzando a probar sus capacidades. Ya vemos hoy cómo nuevamente han vuelto a filmar sus acciones criminales para poder generar miedo, y esto no se va a detener mientras no se tome una decisión. No quiero ser alarmista. Hasta el día de hoy, mientras yo he mencionado una serie de cosas sobre esta criminalidad en tu programa, hasta ahora tú no me consideras, como muchos periodistas, que soy un alarmista, sino que por el contrario, estamos diciendo una verdad, y que esta verdad está siendo comprobada todos los días en los hechos, en las calles, en el sufrimiento de la población. Entonces, creo que recién hemos comenzado, recién están comenzando a tomar control de sus zonas, recién están comenzando a mostrar sus verdaderos colmillos, y lamentablemente no estamos haciendo nada. Leía con atención un artículo tuyo hoy en el diario Perú 21, donde eres columnista habitual. Estás planteando que deberíamos tener una sola central de análisis del crimen y la violencia y una sola central de emergencia que debe estar a cargo de la Policía Nacional, y que todas las entidades del Estado, incluso de la sociedad civil, incluyendo los organismos no gubernamentales, estén obligados a alimentar de información y así permitir el planeamiento de operaciones que correspondan con cifras verificables. ¿Es posible hacer esto
en las circunstancias en que estamos, Va a lograr, tener, ¿no? va a tener que ser posible. ¿Por qué? El Poder Judicial tiene sus propias estadísticas, el Ministerio Público tiene las suyas, la Defensoría del Pueblo tiene las suyas, la Policía tiene sus estadísticas, las municipalidades tienen sus propias estadísticas, todos tienen un diagnóstico diferente, todos tienen una parte del tema y todos están jugando como Toby, ¿no? Nadie quiere soltar su pelota porque es su pelota, porque es su diagnóstico. ¿Eso le hace bien al país? No, no le hace bien. Lo que le hace bien al país es que todas estas informaciones se concentren en un solo lugar, en el experto, en el especialista. Así como el Ministerio de Salud concentra toda la información sobre las epidemias, sobre las enfermedades y pueden tomar decisiones, en el tema de la inseguridad a quien le corresponde es a la Policía Nacional, al sector interior. Imagínense que la Policía Nacional tenga pues una línea directa con todas las bases de datos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Defensoría del Pueblo, de las municipalidades, la cantidad de información que tuviéramos de calidad para poder planear operaciones de manera específica. Hoy estamos dando golpes donde podamos, donde cree la policía que están los crímenes, pero hay mucha información que tienen las municipalidades, que tienen los gobiernos regionales, que tienen diversas entidades. Entonces, eso tiene que unificarse, en primer lugar. En segundo lugar, no pueden haber muchas centrales de emergencia. Todo el mundo saca su número, su línea telefónica, llame aquí, yo te resuelvo el problema, llame más allá, llame mejor al otro lado. O sea, no puede ser. En Estados Unidos existe un solo número de emergencia. Y a través de ese número, la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad es inmediata. Entonces, ¿de qué nos vale tener una serie de centrales para llamar por teléfono? Primero, si no tenemos capacidad de respuesta y segundo, si no tenemos esta capacidad de unir la información. Entonces, tenemos que hacer cosas diferentes, José. No podemos hacer lo mismo. No podemos tener 20 centrales y 20 diagnósticos. Un solo diagnóstico, una sola central, una sola estrategia. Esa es mi propuesta. Ahora, esto pasa por una decisión de carácter político. Sí, definitivamente. Dura, o sea, puede ser es dura, el gobierno que tiene que adoptarse. tomar la decisión, ¿no? La decisión política, ordenarle a los ministerios, hablar con el Poder Judicial, el Ministerio Público, pasar un cable directo a la central de la policía, darle la tecnología suficiente para resistir toda esa información, poner a los más expertos de las universidades en temas informáticos y que armen una plataforma capaz de darnos una información verdadera para poder planear. Sin información, o sea, no se puede combatir lo que no se mide. No se puede combatir lo que se mide de manera parcial, de manera sesgada. Podemos combatir si tenemos una sola base de datos, una sola información procesada. El otro tema, José Luis, y lo hemos conversado también contigo hace unos días, el tema es que este es un año preelectoral, pero también no solamente las expectativas que se juegan, más de 40, quizás nos quedamos cortos, 50, 60 partidos que pueden participar en la contienda política. Pero no solamente es ello, porque va a ingresar plata ilegal en un sinnúmero de organizaciones políticas. Por muy duro que suene decirlo, pero estamos expuestos a eso. Alta informalidad, economías ilícitas y naturalmente intereses de carácter político, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos controlar este tema que puede significar para el país ya no solamente un riesgo de lo que estamos viendo en las calles, sino un riesgo disfrazado del control ya de organizaciones políticas, de instituciones, bajo justamente la legitimidad, entre comillas, que van a adquirir un proceso electoral? Pues, a ver, lamentablemente, hasta el día de ayer, en Ecuador, en México, en Colombia, continúan los asesinatos de los alcaldes, de los candidatos, de los regidores, de las autoridades políticas. Esta es una característica del crimen transnacional.
Y además, algunos de estos, si uno ve por la televisión cómo están siendo ejecutadas, esas acciones se parecen muchísimo a las acciones de sicariato en el Perú, con la cual podríamos tener una primera hipótesis, una primera premisa de que los criminales del Perú o los criminales, los sicarios, se mueven en Sudamérica, se mueven en diferentes países. Lo que quiere decir es que necesitan controlar la autoridad política, porque con una autoridad política firme, ¿no es cierto?, que tome decisiones, el crimen lamentablemente para ellos va a retroceder, y eso no les conviene para desarrollar sus economías criminales, con lo cual lo que preveemos, y digo nuevamente lamentablemente, lo que preveemos es que en este año preelectoral y en el próximo año pueden suceder una serie de crímenes de candidatos que quieran lucirse planteando las mejores reformas contra el crimen, ¿verdad? O a políticos que ofrezcan luchar contra las bandas criminales y los mineros ilegales y los narcotraficantes. O sea, esto es muy peligroso. Los partidos tienen que tomar en serio de tener un solo discurso, tener cuidado que los alcaldes o los candidatos a las alcaldías no se lancen con propuestas que pongan en peligro sus vidas, ¿no? Y hay que advertirlo desde hoy, con seriedad y con responsabilidad, ¿no? Esto es un tema muy peligroso, y sustento lo que digo con los hechos que hasta el día de hoy están pasando en estos países que he mencionado, que tienen las mismas características del crimen que tiene el Perú, ¿no? Y el trabajo de la policía. Muchas veces se pone en cuestión el trabajo de la policía, pero tenemos una policía que en realidad no tiene condiciones logísticas, una policía que no tiene norte, no tiene mando, no tiene liderazgo. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la criminalidad? Bueno, yo creo que hay medidas de corto, mediano y largo plazo. En lo inmediato creo yo que el gobierno tiene que hacer una inversión histórica en los temas de inteligencia para poder controlar por lo menos a los cabecillas de las bandas criminales, ¿no es cierto? Tener relaciones internacionales con las otras inteligencias de Sudamérica para poder identificar, ¿no? Pero además se necesita hacer más que una reorganización, un cambio constitucional, que lo está planteando el congresista Azurín, ¿no? Para cambiar el artículo 166 de la Constitución, de tal manera que la Policía Nacional solo tenga dos grandes instituciones: la Guardia Nacional, lo que era anteriormente la Guardia Civil y la Guardia Republicana, y la Policía de Investigaciones e Inteligencia. Hay que impulsar esto, ¿por qué? Porque de esta forma se van a poder planear mejor los recursos para cada una de estas dos especialidades. Hoy día le meten plata a la policía, y la plata que iba para inteligencia puede terminar en cualquier parte. Puede terminar comprando patrulleros, pueden terminar comprando marrocas, pero necesitamos drones. Es decir, si logramos a mediano plazo reorganizar a la Policía Nacional con esta norma, con este cambio constitucional en la que se establece que estas dos grandes instituciones históricas, además, que han dado seguridad al país, yo creo que podríamos encontrar en el mediano a largo plazo una solución, pero también en el corto plazo haciendo una inversión histórica, por lo menos en inteligencia, ¿no? José Luis Gil Becerra, es director general de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, especialista en tema de inteligencia, orden interno, terrorismo, como siempre. Un gusto haber dialogado contigo. Gracias, José Luis, muy amable. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.